Gracias una vez más por estar aquí en este martes de coloquio del ICAT. En esta ocasión, la presentación de los ponentes correrá a cargo de la doctora América Vázquez, porque dentro del departamento en el que ellos están laborando, han trabajado de manera muy cercana con los ponentes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Pues sí, tengo el honor de presentar a nuestros invitados. Quienes nos acompañan el día de hoy son la doctora Adriana Mera Benavides y el doctor Carlos Rodríguez, quienes son académicos investigadores de la Universidad de La Serena, Chile. Ambos se encuentran asociados al Grupo de Investigación Multidisciplinaria en Energía y Gestión Ambiental, GIMEGA. La doctora Mera Benavides es experta en temas relacionados con el tratamiento de aguas residuales, utilizando diferentes tecnologías, educación ambiental y la gestión integral de residuos sólidos urbanos, peligrosos e industriales. Actualmente su línea de investigación está dirigida a la síntesis de nuevos materiales para ser utilizados en la descomposición de aguas residuales, aire y en la generación de energía verde. Por otro lado, el doctor Rodríguez desarrolla investigación en la síntesis de materiales semiconductores para aplicaciones en celdas solares fotovoltaicas y nuevos materiales para el electrocatálisis del agua. Sus líneas de investigación son la física del estado sólido y los materiales para energías renovables. La plática que hoy dictarán se titula Oxidaluros de bismuto con potencial aplicación en descontaminación ambiental y energía solar fotovoltaica. Por favor. Gracias. Muchas gracias, doctora América, por la presentación. Antes de comenzar formalmente con el tema de esta charla, nosotros queremos comentarles un poco de dónde venimos, qué estamos haciendo y por qué estamos acá. ¿Ya? Como bien lo mencionó la profesora América, el profesor Carlos Rodríguez, físico con un doctorado en Ingeniería de Materiales. Mi persona, soy químico con un doctorado en Ciencias Químicas. Nosotros actualmente somos académicos investigadores de la Universidad de La Serena. La Universidad de La Serena, digamos, es una universidad regional, de pronto no muy conocida como las universidades de Santiago o las que están en la capital, pero está ubicada, o sea, como para que nos demos un contexto, Chile es un país bastante largo. Está dividido en 12 regiones y nosotros nos encontramos en la 4ª región, en la cual está la ciudad de La Serena. La ciudad de La Serena se caracteriza no solamente por tener playa, sino también valles, y lo más importante de la ciudad es la foto cuando vayan en el faro. Y algo interesante de la 4ª región y de La Serena es su alta producción en vinos. Sabemos que Chile es uno de los productores más importantes de vino en el mundo y también tienen algo que se hace con la uva de Alejandría que se llama pisco. Entonces ellos en esta región utilizan mucho las uvas, tanto para el vino como para el pisco. Nosotros, cuando llegamos a la Universidad de La Serena, nos dimos cuenta que teníamos un área afín y era el uso de materiales para utilizarlos, en el caso del profesor Carlos, en energía, en la generación o en investigación en energía, básicamente energía fotovoltaica, y en mi caso en la degradación de contaminantes presentes en agua y en aire. Entonces nos unimos y fue así que llegamos a este nombre, a GIMEGA. GIMEGA es el grupo de investigación multidisciplinar en energía y gestión ambiental, del cual los dos somos los directores actualmente. ¿Cuál era la visión que teníamos nosotros del grupo? Prácticamente era aplicar el conocimiento técnico y científico en algo muy importante, que era solucionar problemas tanto de energía como de recursos naturales a nivel regional y nacional. Esa era, digamos, o es la visión del grupo. Nos pusimos igual metas a corto plazo, que era el desarrollo de prácticas, memorias de tesis de pregrado en la universidad, redacción y publicación de artículos, participación en eventos, en este caso locales. En cuanto a las metas a mediano plazo, pues la idea era postular a fondos, porque éramos un grupo emergente, digamos, en la universidad y en la región, interactuar con otros grupos de investigación, y algo que vale la pena resaltar es que como meta a mediano plazo era la estancia de investigadores nacionales y extranjeros en nuestro grupo. Entonces nosotros tuvimos la fortuna de conocer al profesor Juan Carlos Durán, que es profesor
investigador del instituto, y nos dimos cuenta que teníamos líneas afines, y es así como él ya fue a Chile junto con otros estudiantes de acá, del ICAT, y hemos cumplido, digamos, una de las metas a mediano plazo. Igualmente, como mediano plazo nos proyectamos a participar ya en eventos no solo nacionales, sino internacionales. Y entonces, en una de las metas a largo plazo, no solamente era que los investigadores vinieran acá al grupo de nosotros, sino nosotros también tener la oportunidad de tener movilidad internacional, es decir, ir hacia los países donde trabajan líneas afines a las nuestras. Entonces, por eso es que estamos ahora aquí, como una meta a largo plazo que teníamos proyectada. Hay que destacar que nos hemos adjudicado 3 proyectos importantes, no solamente internos dentro de la universidad, sino el FONDECID, que hace parte del CONICIT, que es como el CONACET acá, que promueve fondos para realizar investigación de innovación, más que todo. Entonces, tenemos un FONDECID que se ganó el profesor Rodríguez hace 2 años, tenemos otro que llevo en curso, que durará 3 años, que termina el próximo año, y el proyecto Redes, que se escribió en Chile cuando el profesor Juan Durán estuvo de estancia el año pasado, y postulamos porque el CONICIT permitía entonces tener a alguien en Chile, a alguien en México, y poder hacer el ancla, y participamos en esa convocatoria. ¿Cuál es la idea del proyecto? Es hacer una red de colaboración alrededor de la temática de los oxialuros de bismuto, específicamente utilizar el cloro, el bromo y el yodo en la generación de energía y realizar descontaminación ambiental. En la red, entonces, actualmente tenemos gente de México, tenemos al profesor Juan Durán, que es responsable del proyecto acá en México, a la doctora Montserrat Bizarro, que es de Ingeniería de Materiales, a la profesora Norma, quien también nos visitó este año en Chile, que trabajamos un proyecto en conjunto que tiene que ver con su área. Está el profesor Héctor Valdés, que es de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y en el caso estamos mi persona y el profesor Carlos Rodríguez. Entonces, con ese contexto, ahora sí podemos iniciar con la charla, porque ya más o menos entendemos por qué estamos en este momento desde Chile, aquí en México. Ya, los dejo con mi colega. Bueno, buenas tardes. Como ya Adriana me presentó, mi nombre es Carlos Rodríguez. Yo también creo que la profesora que me presentó mencionó, soy ingeniero físico de formación. Luego, algunos dicen que vi la luz, otros dicen que me cambié al lado oscuro de la fuerza. Cada cual ve donde mejor le queda. Me moví a la Facultad de Ingeniería y entonces terminé con el doctorado en Ciencia de Materiales. Y después me fui a Bélgica a terminar un doctorado también en Ciencia de la Ingeniería y Tecnología. Así que luego me moví a la Universidad de La Serena, conocí a Adriana y como ella comentó teníamos líneas afines. Yo estuve trabajando varios años en materiales semiconductores del tipo metal calcogenuro, principalmente sulfuros para fabricación de celdas solares. Y luego empecé a mirar un poco los materiales de la profesora Adriana, ¿cierto? Que tenían ciertas similitudes o semiconductores con los que yo tenía. Empecé a buscar información, si es que tenían aplicación en energía, había muy poco, y yo le dije, bueno, podemos embarcarnos en una colaboración y veamos qué sale. Entonces es ahí donde empecé yo también a trabajar con los oxialuros de bismuto. También he tenido que estudiar un poco más, ¿cierto?, referente a estos materiales y sus posibles aplicaciones en celdas solares para generar energía solar fotovoltaica. Entonces, lo primero que yo hice cuando me metí en este tema fue estudiar las propiedades del oxialuro de bismuto. ¿Por qué? Luego empecé a buscar información y había harta información y era un material que se estaba estudiando y como un boom de los oxialuros de bismuto, y me interesé en investigar el por qué. Y entonces, si ustedes ven esta figura, observamos que el oxialuro de bismuto está compuesto por átomos de bismuto, átomos de oxígeno y los halógenos, que pueden ser cloro, bromo o yodo. Y entonces la particularidad de este material es que su estructura cristalina, que es tetragonal, forma enlaces covalentes entre los átomos de bismuto y los de oxígeno, pero tiene una unión no enlazante con los átomos de cloro, que son fuerzas de Van der Waals. Entonces eso se traduce en que el material es altamente anisotrópico. Y entonces, dependiendo de
el crecimiento, bueno, de los mecanismos de crecimiento nosotros podemos obtener, por ejemplo, en el BioCL, crecido en una fase, entonces en una dirección, perdón, podemos lograr, ¿cierto?, alguna transición directa del material, porque estos compuestos ternarios se caracterizan por tener bandas indirectas. Pero entonces, como tiene estas características anisotrópicas, entonces podemos obtener ciertos diferentes comportamientos del material, lo cual lo hace sumamente versátil y lo podemos encontrar en muchísimas aplicaciones. Otra característica importante del material es que yo tomé aquí de la literatura, aquí hay algunas que de Adriana, pero la mayoría son de la literatura, de diversos artículos, en donde estos materiales pueden crecer con diferentes morfologías. Pueden ser como hojuelas, como las que vemos acá, también pueden ser láminas, discos. Hoy día en la mañana estuvimos viendo en el SEM unas que ya son como unos cuadrados, ¿cierto? No sé, como unos cubos. Y también tenemos las microesferas, que son las que llaman poderosamente la atención porque tienen mayor área superficial, entonces podemos tener mayor aplicación con eso. Otra cosa importante con estos materiales es que la variación entre el BioI y el BioCL, podemos observar que estos materiales absorben la luz en diversos rangos. El BioI tiene una absorción fundamental más centrada hacia el visible, y obviamente por eso su color es más anaranjado, y que es la curva verde, tiene un bandgap aproximadamente de 1,8, y así nos empezamos a mover entre el BioI, BioBR y BioCL, que es el material que tiene el bandgap más amplio. Y entonces eso nos permite una versatilidad en las aplicaciones. Si queremos que el material absorba, entonces nos movemos un poco más hacia el BioI. Si queremos que el material transmita, entonces nos movemos más hacia el BioCL. Una propiedad importante en los materiales semiconductores, y que en física de semiconductores creo que pasamos mucho tiempo estudiando, es el tipo de conductividad del material. Los materiales semiconductores pueden ser intrínsecos o extrínsecos, y dentro de los extrínsecos pueden ser tipo N o tipo P. Eso va a depender de la concentración de los portadores. Los portadores de los semiconductores pueden ser los electrones o los huecos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mayoritariamente en la literatura nosotros vamos a encontrar que el BioI es un semiconductor tipo N, al igual que el BioBR y el BioCL es un semiconductor tipo P, aun cuando los que ya trabajamos en ciencia de materiales sabemos que si yo puedo dopar el material o si puedo generar vacancias desde el mecanismo de crecimiento, entonces esas vacancias se van a traducir en una modificación de la conductividad del material. Entonces también podemos jugar con esas propiedades. Las principales aplicaciones que nosotros vamos a encontrar en la literatura para estos materiales son dos: la fotocatálisis y las celdas fotoelectroquímicas para la generación de hidrógeno o por water splitting, ¿cierto? Y muy poco se ha encontrado, que es donde ya ahí uno dice, me metí en chaleco de 7 varas, pero hay muy poco, pero me parece muy interesante, en celdas solares fotovoltaicas. También es importante observar que estos materiales son fotosensibles, y eso lo observamos, ¿cierto?, con estas curvas que están graficando la curva de corriente, que es la negra, en oscuridad y luego con luz. Entonces vemos que todos, así sea muy poca, tienen una fotorrespuesta. El BioBR es el que sabe tener, en términos generales, una mayor fotorrespuesta. Bueno, aquí este es un dato experimental, por eso es un poco diferente, no se puede comparar con estos dos. Este es un dato que obtuvimos nosotros en el laboratorio, y por eso las escalas son un poco diferentes. Pero es para mostrar que también el BioCL tiene esa fotorrespuesta. También con Adriana tenemos, a pesar de que trabajamos muy en conjunto, tenemos algunas diferencias, y es el tipo de muestra que nosotros utilizamos para la aplicación. Adriana trabaja en polvos y yo trabajo en síntesis de películas delgadas. Para polvos existen mayoritariamente los métodos físicos, que suelen ser por precipitación, que en este caso podemos encontrar la precipitación simple, el método de hidrotermal y solvotermal, y tengo subrayado ahí el solvotermal porque es el que empleamos mayoritariamente en el laboratorio, y coprecipitación o precipitación lo estamos empleando recientemente. Y para la fabricación de películas delgadas de los BioX pueden ser tanto químicos como físicos, pero nosotros trabajamos con métodos físicos
como el Dr. Blaine, que es una técnica muy sencilla para obtener películas delgadas a partir de polvos, y también el spin coating. Ayer estuvimos discutiendo con la profesora Montserrat que el spin coating todavía estamos ahí intentando mejorar los resultados, así que ahí vamos a ver de qué manera podemos compartir información. Entonces yo me voy a centrar en la aplicación de estos materiales en el campo de la energía solar, y luego Adriana va a conversar un poco sobre la aplicación en descontaminación ambiental. A grosso modo, entonces, la celda solar es un dispositivo que es capaz de convertir la energía proveniente de la radiación solar en energía eléctrica útil. Y como podemos ver aquí en este diagrama, existen diversos tipos de celdas solares. Las de silicio principalmente, policristalino, monocristalino. También tenemos las de películas delgadas, que también pueden caer ahí adentro, las de silicio amorfo, las de películas delgadas. Creo que aquí en México también se trabaja harto con las de sulfuro de cadmio, ¿cierto? Las de cobre, indio, selenio, etc. Y dentro de las películas delgadas nosotros podemos encontrar las tecnologías emergentes, que son las celdas solares orgánicas, las de perovskitas y las sensibilizadas por colorantes. Si bien yo estuve trabajando mucho tiempo con las de cobre, indio, azufre, he decidido moverme principalmente a las de celdas solares sensibilizadas por colorante por dos razones. En primer lugar, las propiedades de los oxialuros de bismuto se ajustan mucho más para una aplicación en este tipo de tecnología. Y en segundo lugar, como Adriana ya lo explicó, nosotros trabajamos en una universidad regional que es una universidad más pequeña. Entonces el acceso a equipamiento más sofisticado, más costoso, a nosotros se nos complica más. Entonces ustedes saben, si yo postulo un proyecto de hacer algo muy grande, tengo que cumplir con los objetivos y de repente por ahí se complica. Entonces las celdas sensibilizadas por colorante han sido una muy buena alternativa para trabajar en condiciones que tal vez no tenemos el equipamiento tan sofisticado y podemos lograr muy buenos resultados también. Bueno, acá en este gráfico que yo creo que no ven, pero aquí nosotros podemos ver que las curvas rojas son las tecnologías emergentes, y algo muy importante de las celdas solares sensibilizadas por colorante es que si bien son recientes y las eficiencias no son tan altas, el máximo logrado es de 13%, su crecimiento ha sido muy bien más rápido comparado con las otras tecnologías, por ejemplo las de silicio, que han estado como en un plató por mucho tiempo. Entonces esto habla de que todavía hay un potencial de aplicación en las celdas solares sensibilizadas por colorante, y en muchos aspectos todavía podemos modificar porque son celdas que se obtienen de modo muy experimental también. ¿Cómo funciona una celda solar sensibilizada por colorante? Bueno, en palabras sencillas, esta está compuesta por un fotoánodo, que es esta sección de acá, y un contraelectrodo, que es esta sección de acá. Entonces el fotoánodo es un sustrato de vidrio, y sobre este sustrato de vidrio debe estar recubierto con un óxido conductor transparente como el FTO o el lito. Se prefiere el FTO por sobre el lito, ya que al hacer tratamientos térmicos el FTO no modifica su resistividad y el lito sí. Luego entonces nosotros debemos depositar una película de un semiconductor, y en este caso el más común utilizado es el dióxido de titanio. En nuestro laboratorio nosotros hemos reemplazado el dióxido de titanio por el oxicloruro de bismuto. Luego entonces se aplica un colorante, que esa es la gracia de las celdas solares sensibilizadas por colorante, ya que la generación de electrones no proviene a partir de una fase sólida, ni tampoco de un material semiconductor, sino que la radiación solar excita al colorante y entonces permite que estos electrones excitados pasen a la banda de valencia del semiconductor, como lo indica acá, y entonces luego son colectados por estas láminas del FTO y tienen que ser nuevamente inyectados. Son inyectados por el contraelectrodo, que igual es una película de FTO con una lámina de platino, y además debemos añadir un electrolito. Este electrolito es importante para regenerar el colorante. De otro modo vamos a obtener algo similar a la fotocatálisis, que se va a degradar el colorante, y es algo que nosotros no queremos. ¿Por qué estamos usando BSC? Por la razón que ya les mencioné, que son más sencillas de fabricar, además son económicas, y estamos eliminando los metales pesados, tóxicos, como se usan principalmente como el cadmio, ¿cierto? El plomo, que son principalmente utilizados en las tecnologías de películas delgadas.
Bueno, vamos al grano entonces. ¿Qué hemos realizado en la Universidad de La Serena? Yo simplemente, con autorización de la profesora, le dije, dígame cómo usted obtiene sus polvos y yo hago películas. Entonces ella me facilitó su receta, ¿cierto? Obtenemos los polvos de BioCL a partir de los precursores que son nitrato de bismuto y KCl. Estos los mezclamos, ¿cierto?, en soluciones de etilenglicol y luego hacemos dos rutas, que es la solvotermal y la coprecipitación simple. Ambos siguen la misma receta. Se integra el KCl a la solución de nitrato de bismuto por goteo, se mantiene en agitación y luego ahí separamos. Cuando hacemos solvotermal, eso se introduce en un reactor par, en una mufla a 155 grados por 18 horas. Y la coprecipitación es simple porque una vez que se termina el goteo, se filtra y se obtiene el polvo. Generalmente, nosotros hemos observado que el polvo de coprecipitado tiende a ser un blanco invierno, si lo podemos llamar de esa forma, y el solvotermal es un blanco perlescente, sí, pero es un poco más marfil, es un poco más oscuro. Y entonces la idea era tomar estos dos polvos y obtener películas. Luego entonces, estos polvos nosotros los transformamos en una pasta que tiene una consistencia exactamente igual a una pasta de diente. Eso es un poco más de ensayo y error. Yo le comentaba a la profesora Bizarro que me fui a España, donde trabajan en estas tecnologías, y les preguntaba, pero ¿cómo saben cuándo la pasta está bien? Y ellos me dicen, bueno, es un poco ensayo y error, mantienes un poco la consistencia y ya le das y finalmente luego con la caracterización vas seleccionando las que tienen mejores resultados. Luego esta pasta nosotros la aplicamos utilizando un método que es muy sencillo, que es el método del Dr. O'Plain. Uno toma un substrato, como indica acá, añade la pasta y luego la esparces. Y luego la debes sinterizar a una temperatura X dependiendo del material. Nosotros hemos probado actualmente 400, 500 son los resultados que voy a mostrar. Y hoy día ya estamos teniendo algunos resultados de 600 grados Celsius. Desafortunadamente, por una razón que todavía estamos investigando, las películas de solvotermal no logramos que se adhieran a la superficie del sustrato, entonces solo proseguimos con las películas obtenidas con los polvos de coprecipitado, que son estos de acá abajo. Entonces, bueno, esto es un poco de los polvos. Estos son la caracterización de los polvos que obtuvimos en solvotermal, algo que ya habíamos reportado anteriormente. Se obtienen microesferas. Y en el coprecipitado se obtienen más bien hojuelas. Aquí no se ve muy bien, pero ya tenemos una nueva micrografía más bonitas. Y luego en la caracterización estructural, pues ambos son un poco similares, tienen la misma estructura que la estructura tetragonal del BioCl, no se observan fases adicionales como óxidos, ¿cierto? O una fase no estequiométrica del BioCl. Y luego la principal diferencia aparte de la morfología es el band gap, que la película, el polvo coprecipitado suele tener un band gap más amplio. Luego de esto entonces hicimos películas, pero solo a partir del polvo de BioCl coprecipitado, y entonces obtuvimos películas a 400 y a 500 grados. En general son películas que se ven un poco más compactas a las de 400, porque a 500 ya tenemos un poco más de fracturas y se ven algunos espacios vacíos. La composición química todavía la estamos analizando, pero pareciera ser que estamos aumentando la cantidad de oxígeno y disminuyendo la concentración de cloro, normalmente porque al aumentar la temperatura, entonces lo que nosotros estamos haciendo es, vamos a lograr una transición de fase del BioCl al óxido de bismuto, y entonces nosotros tenemos que lograr una temperatura que evite esa transición de fase. La temperatura es necesaria y debemos hacer el sinterizado para que esta pasta que nosotros preparamos y la aplicamos en un substrato se sinterice y quede un film. Entonces por eso estamos obligados a hacer este tratamiento térmico y estamos viendo entonces cuál es la temperatura más adecuada. También medimos el band gap y entonces observamos que las películas de BioCl 500 grados han mostrado un band gap levemente inferior a 3. En cambio las que están a 400 grados tienen un band gap de 3, que es mucho más cercano al que se espera para el BioCl, y esto nosotros lo estamos atribuyendo a lo que se observa acá. La curva negra es el BioCl en polvo
y las de 400 y 500 son las películas delgadas obtenidas a 400 y a 500 grados. Entonces podemos ver así claramente una reducción de los picos mayoritarios asociados al oxicloruro de bismuto y la aparición de este pico que se encuentra acá aproximadamente cerca de 40 grados, que está asociado a la fase monoclínica del óxido de bismuto. Y el óxido de bismuto suele tener un band gap levemente inferior a el de BioCl y además eso se ve también en que tiene un color más amarillento, entonces los resultados ya están siendo consistentes. Luego entonces cuando nosotros obtenemos las películas debemos hacer estudios para la inmersión del colorante. Para estos ensayos usamos dos tipos de colorante, un colorante que se extrajo a partir del arándano, que son las antocianinas, y además, como ya les van a ver aquí ustedes, estos son los de antocianinas, no logramos una buena incorporación del colorante en el sustrato. La línea punteada es el sustrato, es la película de BioCl y las curvas continuas son después de inmersión en colorantes. Entonces ustedes ven que no se carga mucho el colorante en el sustrato. Caso contrario, cuando cambiamos un colorante y usamos un colorante de una anilina comercial, y entonces vemos en este caso que para la muestra de 400 se carga bastante más colorante comparado que la de 500. Luego buscando por qué, todavía estamos en proceso de análisis de estos resultados porque es muy reciente todavía, pero el encargado de atrapar el colorante son los grupos hidroxilos en la superficie del material. Entonces luego si yo estoy aplicando más temperatura, lo que yo estoy haciendo es el efecto contrario. Estoy eliminando esos grupos hidroxilo, entonces por supuesto que voy a tener menos colorante que se carga en la superficie del sustrato. Y entonces después decidimos de todos estos resultados realizar celdas solares sensibilizadas por colorantes utilizando anilina, BioCl a 400 grados Celsius y con 24 horas de inmersión. Luego de eso entonces fabricamos el dispositivo siguiendo la misma estructura de la celda que ya les mostré anteriormente, y entonces obtuvimos los resultados para arándanos y para anilina. Es evidente que el comportamiento de las celdas para arándanos no es tan similar al que uno espera para una celda solar, que es una curva que suele ser más cuadrada, ¿cierto? Igual pudimos medir la eficiencia de conversión, y entonces la eficiencia es bastante más baja a lo que se ha reportado en la literatura, pero estos son resultados sumamente preliminares, todavía hay muchos aspectos que debemos mejorar, pero al menos en mi caso particular me quedo súper tranquilo de que al menos el potencial está, de que podemos medir una curva, al menos en el caso de la anilina, con una corriente de cortocircuito, un voltaje de circuito abierto, y luego a modo de control hicimos el mismo procedimiento, pero utilizamos el dióxido de titanio, que es el que más se utiliza. Claramente el resultado, por ejemplo, de la eficiencia obtenida fue muchísimo mejor para el dióxido de titanio, porque es el material que por excelencia se utiliza, y entonces igual nos dice que todavía tenemos algunos aspectos que mejorar en el proceso de síntesis, evitar la oxidación del material, la morfología, etc. Eso luego, al final vamos a hablar algunas conclusiones con Adriana, pero ya, para no extenderme tanto. Gracias. Bueno, para continuar con la plática, me ha correspondido hablarles, o les voy a hablar un poco de la aplicación para descontaminación ambiental, pero antes de eso quiero contextualizar un poco por qué estamos utilizando ahorita los oxialuros de bismuto para hacer la descontaminación de aguas y aire. Entonces, recordando un poco, la fotocatálisis heterogénea es un proceso de transferencia de electrones, en donde yo tengo un semiconductor, en este caso dióxido de titanio, el cual al irradiarlo genera que electrones de la banda de valencia pasen hacia la banda de conducción, generando pares electronhuecos. Estos pares electronhuecos en el sistema permiten entonces que se presente la fotooxidación y la reducción, y este proceso pues se utiliza para descontaminar, por ejemplo, con compuestos emergentes o orgánicos. Se genera la ruptura de las moléculas debido a la generación de radical hidroxilo. Las moléculas se genera una degradación y una mineralización. En el caso de los metales, entonces lo que se genera es, por ejemplo, si tenemos cromo
se reduce ese metal en el sistema. ¿Por qué estos procesos son muy importantes para descontaminación ambiental? Porque el radical hidroxilo tiene baja selectividad y presenta una alta velocidad de reacción cuando se utiliza. Hay que resaltar que el semiconductor más utilizado en el mundo para hacer estudios y para aplicaciones en descontaminación ambiental es el dióxido de titanio P25. Y esto se debe a que tiene un fuerte poder oxidante, tiene alta estabilidad, se puede utilizar en todo rango de pH, es de bajo costo y también porque no es tóxico. De hecho, se utiliza en productos de alimentos, por eso no es tóxico. Sin embargo, aunque parecen bien sus ventajas, tiene unas desventajas que tiene un gap de energía grande, que es alrededor de 3.2 electronvolts, lo que hace que necesariamente tengamos que utilizar radiación UV. Y hay que recordar que el Sol solamente tiene alrededor del 5% de radiación UV, lo que quiere decir que estamos desaprovechando el 95% de la radiación visible cuando utilizo fotocatálisis heterogénea, y otro es que tiene una alta tasa de recombinación. Entonces, para los que trabajamos en fotocatálisis heterogénea con aplicaciones ambientales, uno de los objetivos más importantes de los grupos a nivel internacional es sintetizar materiales que lleguen a ser activos a ese espectro visible. Y es así como podríamos aprovechar más la radiación solar. Entonces, desde el año 2005 se viene trabajando con los BioX, pero especialmente los investigadores se volcaron su atención al oxialuro que tiene el yodo, el bismuto con yodo, porque este material, que es el que está aquí de color naranja, tiene versatilidad, como dijo el profesor Carlos. Dependiendo del método que utilice para síntesis, puede tener morfología en forma de placas o de microesferas. Sin embargo, el BioI, con esta morfología que es microesférica o jerárquica o digamos morfología 3D, es el que presenta mayor actividad fotocatalítica, incluso mucho más que el dióxido de titanio cuando se prueba en condiciones de radiación solar simulada. ¿Ya? Entonces, nosotros como grupo nos enfocamos en averiguar un poco más de cómo podemos aplicar ese oxialuro de bismuto. Y utilizamos básicamente la síntesis orbotermal, como lo mencionó el profesor Carlos, porque es la única ruta de síntesis que junto con el etilenglicol como solvente nos permite obtener estructuras 3D que son bastante activas para fotocatálisis. Entonces, la investigación de nosotros, ¿en qué se enfoca? Hay muchos grupos de investigación que trabajan oxialuros de bismuto, pero la mayor parte de esos grupos se encuentran en Asia, son los que más trabajan este tema. Aquí en este continente está trabajando el profesor Carlos Durán, la profesora Montserrat, en Monterrey el profesor Azael, y en Chile únicamente el grupo de nosotros. Entonces, lo que hicimos fue hacer revisión de literatura y ver cómo se trabajaban, porque diferentes papers utilizaban diferentes condiciones de temperatura y tiempo, y reportaban diferentes propiedades de los materiales, diferentes áreas, diferentes morfologías, utilizando la ruta solvotermal. Entonces nosotros decidimos en el grupo optimizar las condiciones para obtener estas estructuras. ¿Bajo qué condiciones de temperatura? Exactamente, de temperatura y tiempo se obtenían esas microesferas con alta actividad fotocatalítica. Entonces utilizamos una herramienta que es la estadística, y ahí utilizamos un software que se llama MODE, el cual nos permite con una baja cantidad de experimentos conocer el punto óptimo en el cual yo encuentro que ese material es el mejor. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos los rangos que se reportaban en la literatura de 12 a 24 horas y de 12 a 24 horas y de 120 a 180 grados. El modelo nos arrojó este diseño experimental, sintetizamos esos 11 compuestos, luego los probamos fotocatalíticamente. Bueno, aquí no voy a explicar mucho porque el profe ya explicó la obtención de los materiales. ¿En qué los probamos nosotros? Entonces nosotros buscamos una problemática en Chile.
Como mencioné anteriormente, Chile es uno de los productores más importantes de vino en el mundo. Sin embargo, tiene un problema ambiental grave y es que las aguas residuales no cumplen con la normativa ambiental. ¿Y eso a qué se debe? A que sus aguas residuales tienen compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos, cuando entran en los sistemas de tratamiento biológico que tienen las empresas que fabrican vino en Chile, lo que hacen es inhibir la actividad microbiana porque mueren los microorganismos. Entonces, es decir, entran las aguas y los microorganismos mueren y no hay una remoción de los contaminantes. Entonces, la eficiencia de ese tratamiento es súper baja y lo que hacen las empresas es inyectar oxígeno a grandes escalas para cumplir con la normativa. Es por eso que nosotros tomamos ácido cafeico y ácido gálico como compuestos modelo con miras a luego, con esta investigación que todavía está incipiente, lograr colocar el tratamiento como un pretratamiento antes, un pretratamiento fotocatalítico antes que entre al tratamiento biológico para poder cumplir con la normativa ambiental chilena. En cuanto a los resultados, nosotros hemos logrado ya estandarizar las condiciones con el software y es obtener oxialuro de bismuto y de yodo, oxiyoduro de bismuto, las condiciones exactas son 126 grados, 18 horas. El modelo marca que esas son las condiciones optimizadas y esto ya está comprobado acá en México porque el profesor Durán trabaja y ha hecho en diferentes tamaños de reactor las mismas condiciones y se obtiene el mismo material. Igualmente ahora estamos trabajando en la optimización y en otro de otras condiciones, es 145, perdón, la condición de 126 de 145, 18 horas. Igualmente, este programa MODE me permite definir que la condición más importante en la síntesis solvotermal de estos materiales es la temperatura, porque a mayor temperatura lo que yo hago es remover el halógeno y obtener óxido de bismuto, y el óxido de bismuto presenta menor actividad fotocatalítica. En cambio, cuando utilizo las temperaturas exactas con las condiciones ya optimizadas, obtengo el material que tiene una alta actividad fotocatalítica. Entonces aquí solamente voy a mostrar el material de bismuto, con oxiyoduro de bismuto, porque el de bromuro todavía lo estamos trabajando, porque igual con el software modelamos el pH y cantidad de catalizador exacta, y colocamos los materiales a una radiación solar simulada. Y aquí podemos ver que el oxiyoduro de bismuto tiene una mejor degradación que incluso el dióxido de titanio. Lo mismo pasa cuando medimos la mineralización. Entonces, podríamos decir que se podría utilizar entonces el óxido de bismuto bajo radiación solar real. Eso todavía no lo hemos hecho, pero bajo radiación solar simulada se presenta que sí hay degradación de compuestos fenólicos, que es lo que queríamos remover. Entonces, en ambos casos, tanto la degradación como la mineralización es mejor para ese oxiyoduro de bismuto. Ahora bien, esto en aguas hemos trabajado muchas cosas. También estos oxialuros de bismuto se pueden utilizar para descontaminación de aire, bajo el mismo principio. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tratar de ver si el material optimizado de oxiyoduro de bismuto removía los compuestos del aire como los tipo NOx. Entonces ya sabemos los tipos NOx, para reducirlo entonces a una forma más inocua. ¿Qué hicimos aquí? Sintetizamos el material tal cual, con las condiciones optimizadas, y lo que hicimos fue primero probar la remoción de NOx, el material puro. Luego lo que se hizo fue combinarlo con una pintura que tenían en el grupo de investigación de Monterrey, que utilizaban para otros materiales, y pintar muros con esa pintura que tenía la mezcla del oxiyoduro de bismuto. Aquí, como podemos ver, los colores cambian de acuerdo a la concentración que yo adicione del oxiyoduro de bismuto. Hay que decir que los resultados con el puro, muy buenos, nos dieron una remoción o una inocuidad para el NOx del 70%, pero lamentablemente cuando el material interactúa con otras sustancias, ya los muros presentaron una remoción de NOx de alrededor de 30%. Entonces ahí lo que veíamos era prácticamente es cómo interacciona el material con la pintura. Entonces eso, digamos, que es lo que trabajan actualmente en Monterrey. Nosotros, bueno,
Esa fue una colaboración que hicimos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero ahora también queremos probar los materiales en la Universidad Católica con el profesor Héctor para descontaminación de aire, pero queremos ver cómo se comporta con los COB, que son un problema en Chile. Y bueno, nosotros, como les comentaba, como grupo de investigación Jimega, estamos en este punto. Hay muchos trabajos en fotocatálisis heterogénea y siempre a veces, sobre todo en Latinoamérica, nos quedamos en la parte de experimentar, el tubo de ensayo muy pequeñito, publicamos un paper, pero la idea que tenemos nosotros es poder hacer una transferencia tecnológica, es decir, ya tratar aguas reales con esta tecnología, ver si realmente funciona. Entonces para eso tenemos que pasar a la escala piloto y luego en un futuro, que es el objetivo, poder colocar el pretratamiento en estas industrias vitivinícolas que realmente tienen una problemática seria en Chile. Igualmente acá ha sido interesante la colaboración porque mientras nosotros tenemos unos problemas, acá hay otros, por ejemplo, contaminantes emergentes. El profesor Carlos Durán trabaja mucho con estos materiales, pero en la degradación de contaminantes emergentes, y el objetivo es como similar. O sea, la idea es como transferir la tecnología a algo más real, algo que realmente funcione a escala no de laboratorio, como ahora para el paper, sino que se pueda colocar esta tecnología en una forma más práctica. Ya, bueno, entonces nosotros agrupamos tanto lo que hizo Adriana como lo que presenté yo, y básicamente tenemos algunas conclusiones que son similares. Tiene que ver con el potencial que tienen estos materiales. En el caso de la energía solar, yo creo que con los resultados, algunos de los resultados que hemos visto aquí, más otros que hemos estado trabajando actualmente, tenemos resultados promisorios. O sea, todavía tenemos muchas cosas más que realizar, muchísimas más modificaciones que podemos realizar o mejoras que se pueden llevar a cabo en el laboratorio. Por lo tanto, este material, al menos el BioCL, tiene un potencial para ser aplicado en celdas solares sensibilizadas por colorante. Actualmente estamos postulando a un proyecto de esos Fondesit, que son proyectos, yo no sé si aquí en México tienen algo similar, pero son proyectos de 3 o 4 años que llevan los investigadores con bastante dinero para equipamiento, para investigación. Esperamos poder contar con los recursos para poder continuar con mayor investigación. O sea que la investigación en ciencia de materiales es bastante costosa, entonces poder también tener los recursos para continuar. Tenemos algunos proyectos pequeños de la universidad que nos han permitido tener estos resultados y poder darnos vueltas, como decimos en Chile, y no quedarnos ahí estancados. Entonces, este material tiene un potencial, aun cuando, como ya les mencionaba, todavía hay algunos aspectos que tenemos que mejorar. Estuvimos discutiendo hoy día en la mañana lo del tratamiento térmico para evitar fracturas, evitar la oxidación, mejorar la construcción del dispositivo. Ya compramos actualmente un sistema de screen printing, que es el que mejor resultados ha reportado comparado con el Dr. Blaine. También el contraelectrodo de platino, también por screen printing, con un reactivo que es comercial. Entonces vamos sacando algunas interferencias que tenemos en el camino para ir realzando la potencialidad del material y también probar colorantes estándares y preferentemente libre de rutenio, que es el N719 que mayoritariamente utilizan, que da mejores resultados, pero claro, tenemos que evitar el uso de esos materiales. Ya. En el caso de la parte de descontaminación ambiental, como les comentaba, pues la aplicación a escala real todavía necesita más estudio. Si bien hemos visto que son versátiles, que funcionan muy bien en los procesos fotocatalíticos a escala de laboratorio, hay necesidad de estandarizar condiciones, de ver cómo funciona con otros contaminantes. Algo pequeño, por ejemplo, si yo quiero aplicarlo a mayor escala, hay un problema con la fotocatálisis heterogénea. Estamos hablando de polvos nanométricos que necesariamente se tienen que remover por membranas, ultrafiltración, nanofiltración, o sea, membranas que son súper costosas. Es ahí, por ejemplo, que ahora estamos trabajando con la profesora Norma Sánchez, es cómo pegamos o adherimos el BioE a una zeolita. ¿Cuál es el objetivo de adherirlo a una zeolita? Porque la idea es quitar la etapa de filtración, que es como lo que limita la aplicación a gran escala de estas tecnologías.
Entonces, al pegarlo a la ceolita se espera formar peles y los peles caen por gravedad, se saca removemos el agua, luego entra otra agua y no hay necesidad de hacer una aplicación tan costosa como es el uso de membranas, que al usarlo a escala real lo que vamos a generar es mucho más costo, y sabemos que las empresas con la parte ambiental se complican con los costos. Entonces la idea es que falta mucho por estudiar antes de que esos BOI, en este caso descontaminación ambiental, puedan tener una transferencia tecnológica. Tenemos que seguir investigando más sobre ellos. Y ya. ¿Otros aspectos? Eso, bueno, eso es lo que tenemos referente a nuestra línea de investigación, los resultados que tenemos a la fecha. La mayoría de estos resultados los hemos realizado en Chile, ¿cierto? En colaboración con los profesores de México. Y también queríamos compartirles otros aspectos que para nosotros son importantes, aprovechando de que estamos acá, de pasar una información que estamos organizando un congreso de energía, eficiencia y sustentabilidad con ustedes, ¿sí? Con la UNAM. Algunos profesores de acá también van a viajar, algunos alumnos, se va a llevar a cabo en Chile. Vamos a tener invitados, ¿cierto?, a esta conferencia a 3 exponentes de las áreas del Congreso de Energía, Eficiencia y Sustentabilidad. Tenemos ahí al doctor Gianluca Lipluma, que Adriana lo conoció en un congreso, el editor de la revista... ¿cuál es la revista esa? La Applied Catalysis. Y también tenemos ahí a profesora María Bernechea, que ella trabaja en aplicación películas de oxialuro de bismuto y una aplicación para energía. Así que, bueno, si ustedes están interesados en asistir o quieren que un alumno asista al congreso, nos pueden contactar a través de Juan o de la profesora Montserrat y nosotros canalizamos el trabajo, ¿cierto? Vemos la posibilidad de financiamiento, pero la idea es que puedan participar también de este evento. Para resaltar, el congreso que se está organizando en Chile es un indicador del proyecto Redes, en donde el profesor Juan Carlos Durán junto con la doctora Montserrat hacen parte del comité científico, y la idea es que ellos viajen junto a otros colegas y otros alumnos a Chile, que conozcan La Serena. Ya el profesor Durán la conoce, pero la idea es que sí, tenemos plazo hasta el 13 de septiembre si quieren participar, para que sí. Entonces, como máximo. Y una última cosa. Y una última slide, que esto también nos tiene muy contentos, es que formamos parte del claustro de profesores del doctorado en energía, agua y medio ambiente, que es el segundo año de ejecución. Este año va a acreditación, así que probablemente ya a fin de año vamos a tener posibilidades de becas. Yo sé que también aquí el Estado les puede proporcionar becas para viajar. Tenemos la línea de investigación, que son las que ustedes ven ahí, energía, agua y medio ambiente, donde los materiales aquí están incluidos en esa área. Yo estoy en energía y Adriana está en medio ambiente. Y también este año tenemos la primera cohorte del Magíster en Energía y Sustentabilidad, por si alguno está interesado, nosotros podemos entregarle más información, ¿cierto? Y guiarlos también en el proceso de... Si después se interesan y se concreta algo, nosotros los podemos recibir, los vamos a buscar, los atendemos bien. En Chile se atiende bien al forastero, especialmente al mexicano. Bueno, y eso, muchas gracias por venir y por su atención. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta para los doctores? Sí, Maxwell. ¿A qué se refieren con radiación simulada? ¿Lo explico yo? Sí, nosotros estamos usando una lámpara de xenón que simula la radiación solar, o sea, tiene una respuesta espectral que es similar a la de la radiación solar, porque no estamos usando un sol como esas lámparas que uno vende, ¿cierto? Que es 1.5 AMG, etcétera. No, estamos usando una radiación solar, que es una lámpara de xenón con una potencia X, que simula el espectro de la radiación solar. Por eso usamos ese término de radiación solar simulada, que es como convencionalmente se utiliza de esa forma para decir que no estamos usando un sol propiamente tal. Yo tengo pregunta, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, primero, sí. Por favor. Adriana, en la evaluación fotocatalítica del BI, ¿han
cuantificado la absorción del ácido cafeico o la molécula a tratar antes del Sí, hacemos unas pruebas de absorción, desorción, dependiendo del contaminante, en este caso del ácido cafeico es 40 minutos. Y la absorción no es mucha, de un 10% podríamos decir de absorción. No, digamos, el sistema estamos seguros de que no es un proceso de absorción. ¿Por qué? Porque cuando sintetizamos el semiconductor y cambiamos de contaminante, lo que hacemos es hacer un seguimiento de absorción de 3 días, hasta que la molécula se estabiliza y ya no hay ese proceso de absorción, desorción. Entonces sabemos exactamente que a los 40 o 30 minutos, dependiendo, o 20, por ejemplo, con la OTC que trabajamos, tienes un 10, máximo un 20, yo creo que de absorción, pero siempre tomamos el punto cero desde que iniciamos, hacemos un cambio de concentración desde el punto que tú tomas o no tomas, prendes la lámpara. Y entonces lo que uno hace es tomar una muestra antes, después de absorber y antes de encender la lámpara. Justo antes tomamos otra muestra para cuantificar cuánta concentración nos quedó, pero es entre el 10 y el 20. Y había otra pregunta. Doctor, muy interesante su práctica. Gracias. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales retos o desafíos que enfrentan las celdas sensibilizadas? ¿Y qué se ha hecho para enfrentar? Sí, desde mi punto de vista, las celdas sensibilizadas presentan, yo diría que 2 aspectos principales. El primero es la estabilidad. Sería uno dividido en 2, la estabilidad del colorante y la estabilidad del electrolito, que es lo que yo mencioné. Porque, por ejemplo, no soportan muy altas temperaturas. Entonces tú sabes que si, por ejemplo, el desierto de Atacama, que es donde tenemos la radiación solar más alta del mundo, hasta las celdas de silicio han presentado problemas de fotocorrosión. O sea, imagínate, llegaron de Europa, de España, a instalar sus sistemas de silicio y dijeron, estas celdas le van a durar 25 años estos paneles. ¡Mentira! A los 7 años ya estaban presentando una degradación muy fuerte. Entonces, tenemos esos aspectos que estos colorantes y el electrolito no soportan las altas temperaturas, o sea, se degradan, no son estables a altas temperaturas. Es más, cuando tú estás fabricando el dispositivo, tú tienes que hacer un termosellado, y ese termosellado tiene que ser lo más rápido lo más rápido posible y a la menor temperatura posible, para que no el colorante y el electrolito no adquieran esa temperatura. Eso más o menos 100 grados se realiza, ya después empezamos con problemas. Y el electrolito tiene también ese tema de la estabilidad. Cuando tú lo compras, el comercial, que es el que más estable está, te dura de una vez que tú lo abres unas 2 semanas. Entonces empiezan a haber unos problemas, y además tenemos el que mejor resultados da, que puede ser hasta 2 meses de estabilidad, estabilidad constante me refiero, tiene rutenio. Entonces el rutenio también es un elemento súper caro, es poco abundante en la naturaleza, también tiene algunos antecedentes de toxicidad. Entonces por ahí algunos grupos se han movido con otros otros electrolitos y otros colorantes, como orgánicos, sin rutenios, que en principio tienen peor estabilidad. No obstante, es importante resaltar que algunos dirán, bueno, entonces ¿por qué están trabajando con esto si no dura tanto? Cuando yo me refiero a esos problemas de estabilidad, me refiero a que es una estabilidad que se mantiene un periodo de tiempo, suponte 2 meses, y de ahí comienza a bajar paulatinamente. Pero cuando estuve en España llevaban celdas guardadas por 1 año, 2 años, y el cambio de eficiencia de 7 había sido a 6,5, 6,4. Entonces es una pérdida muchísimo más rápida de silicio, eso nadie lo está discutiendo, pero tampoco es una pérdida así abrupta, ¿sí? Entonces, como son tecnologías emergentes y son nuevas todavía, eso, yo diría en principio que esas son las principales limitaciones. Y bueno, desde ese punto de vista, hay situaciones en las que el semiconductor también se degrada en función del pH. Por ejemplo, el óxido de zinc tiende a degradarse con el colorante. ¿Sus compuestos qué tan estables son en esos colorantes o qué punto? Eso es algo que estuvimos discutiendo hoy en la mañana, que estamos actualmente midiendo, que es una discusión que hemos tenido con algunos colegas de Valparaíso, que cuando tú realizas estudios, por ejemplo, los electroquímicos del material, cuando ya está en solución, generalmente estos estudios electroquímicos se realizan en pH 7, con una solución de un tampón de boratos o lo que sea,
pero luego cuando tú lo armas la celda no tienes esa condición. Entonces, al menos que fue lo que yo vi en Zaragoza, cuando hacen esos estudios de estabilidad se hace desde la celda. Como la celda tiene un electrolito líquido, hacen las medidas electroquímicas desde la misma celda. Entonces ahí tú ya tienes automáticamente la información. En ese sentido, esa vez era dióxido de titanio y ahí no hay problema. En la de BioCL estamos todavía analizando resultados porque la medida electroquímica, la estuvimos discutiendo, son sumamente sensibles a muchos factores, como la distancia entre el ánodo y el cátodo, la solución que tenemos, el área expuesta. Entonces estamos recién iniciando ese tipo de análisis y una vez que ya lo tengamos más o menos estandarizado, entonces vamos a poder decir efectivamente si hay un pH más estable o menos estable. En principio los BioCL en unas soluciones más ácidas, entonces se disocia, ¿sí? Entonces en principio tendríamos que, sí, más ácidas. Muy ácido. Sí, muy ácido, claro. Muy ácido. O sea, tendríamos que trabajar no tan cerca de soluciones tan ácidas como, no sé. O sea, si tú quieres limpiar, disolver el BioCL, tú preparas una solución de HCl, ¿me entiendes? Entonces, pero en general estas soluciones no son ácidas en principal, o sea, además es un requisito, tú sabes que los semiconductores, estos óxidos, se disocian en ácido, entonces tú ya sabes en principio que si vas a usar un colorante o un electrolito que no sea tan para allá, porque si no, no te va a funcionar. Y bueno, última pregunta. Ya hablando de la estabilidad de la celda, y ustedes mostraron resultados de las eficiencias, ¿también hicieron estudios sobre la estabilidad? No hemos realizado los estudios de estabilidad. Estos resultados que yo les mostré son los primeros resultados lógicos, ¿sí? Coherentes, o sea, buenos resultados que hemos obtenido. Porque el montar una celda DSC, la gente dirá, ¡ay, es súper sencillo! Es tremendamente difícil, es sumamente difícil porque además tiene un líquido entre medio y tienes que tener un sellante. Los contactos son extremadamente importantes, o sea, tú la puedes montar, pero a la hora que la quieres medir tienes que tener unos súper buenos contactos y tienes que soldar con un estaño con ultrasonido. Entonces, estos son los primeros resultados que hemos tenido y de hecho también estuvimos conversando hoy día que luego ya ahora llegando a Chile, vamos a continuar con ya la estandarización propiamente tal y luego vamos a realizar los análisis que nos faltan. De hecho, en el marco del desarrollo de este proyecto nosotros viajamos para acá para realizar parte de la caracterización que todavía nos falta. Entonces, obviamente para entender el comportamiento final de la celda necesitamos obtener una caracterización completa previa del material. Y entonces es eso que queremos terminar primero. O sea, si nos adelantamos a los otros temas sin haber cerrado lo otro, de repente nos quedamos como un poco cojos. Entonces estamos esperando terminar los análisis que estamos realizando acá en la universidad, en el marco del proyecto, y luego ya llegando a Chile vamos a continuar con la optimización de la celda, la fabricación de la celda. Gracias. Ok, yo tengo un par de preguntas. La primera, ¿cuál es la función del etilenglicol? Porque normalmente es un reductor y la otra, la viscosidad también te puede generar la formación de huellas nanopartículas, pero en este caso, ¿cuál es la función? Lo que pasa es que cuando obtenemos, por ejemplo, por coprecipitación, utilizamos agua o etanol, obtenemos placas. Pero el etilenglicol, digamos, un mecanismo así exacto que yo le pueda decir, aparte de que sea el solvente, en este sistema se utiliza como un template, como una maqueta, o sea, como que direcciona los cristales para que se dé la formación de esas microesferas. Porque también hemos probado otros solventes y no, es exactamente, es como que el sistema tiene condiciones exactas para que den. Hemos utilizado sí otros solventes similares y lamentablemente no se logran las microesferas. Es Se por utiliza, esa razón. sí, que es como que el tamaño de la molécula del etilenglicol sirve como una plantilla en la cual se van organizando de cierta forma esos cristales y al final obtenemos esas estructuras. Si es mucho más grande, todas las estructuras cambian de forma. Entonces es más que solvente, es como un template de formación de las estructuras 3D. Ok. Y la siguiente, ¿cuál es la relación del oxicloruro de bismuto con óxido de bismuto cuando calientan? ¿En qué proporción tiene ese óxido de bismuto? Eso todavía no lo caracterizamos, pero la profesora Montserrat me dijo, yo te puedo ayudar con eso. Sí. Pues básicamente, ¿no? Relación de alturas en los picos podría haber.
Sí. ¿Cuánto tienes, no? De Sí, oxígeno. eso lo podríamos cuantificar, sí. Y una última, fabricar las películas in situ. O sea, en lugar de tener que hacer toda la obtención del óxido de bismuto en el reactor, tratar de obtener directamente la película. Nosotros con el profesor Carlos, esa fue la primera idea que se nos ocurrió, de pegarlas sin pasar por el sistema del reactor. Sin embargo, sí, claro, pero sin embargo no tuvimos... Yo soy método físico, Ya, difícil. nos frustramos realmente, fue frustrante. Y luego tengo entendido que el profesor Durán logró hacerlo con un estudiante acá. Pero claro, después de muchos ensayos, error. Sí, claro. Entonces, digamos, en ese momento nos frustramos, lo hicimos muchas veces, nosotros mismos, hagamos esto, cambiemos esto, y no se pegaban. Entonces decidió él buscar otra metodología, entonces buscó el método del doctor Blake. Pero en principio ya el doctor Juan Carlos Durán tiene un método en donde utiliza PPB, creo que es, y utiliza agua y incluye, los precursores están separados en las soluciones y el estudiante va mezclando y obtiene películas bastante estables y con bastante actividad. Entonces digamos que ya esa parte la tiene el profe Carlos Durán. Ok, ¿Sí? muy bien. Última pregunta. Cuestión de escalamiento, cuestión de volúmenes, ¿con cuánto trabajas tú ahorita en laboratorio? Y bueno, pensando en que sea el recambio de las microsferas para poderlo hacer a futuro en el escalamiento. La utilización sobre todo en una industria como la de vinos, ¿no? Sí. Que es una cantidad de agua impresionante. Sí, ahí hay varias cosas. Por ejemplo, pensemos en el que compite, el dióxido de titanio P25. Estamos hablando de una industria que es Evonik, que está en Alemania y que produce toneladas de dióxido de titanio y que tiene estandarizado su método. Entonces, el dióxido de titanio resulta más económico. De hecho, la empresa le vende a uno 10 toneladas y luego la empresa local lo divide en menos, igual es económico. Pero claro, nosotros acá estamos hablando de un material que está en estudio y si lo comparamos ahorita económicamente, no trae cuenta la relación. Entonces, primero hay que buscar una forma de obtener el material con un método que sea relativamente económico a escala más grande. Y la otra, que el escalonamiento, como les decía, tiene que ir por pasos. Estamos en el vaso de laboratorio. Hemos probado riles reales, pero las eficiencias pasa lo mismo que como pasó con los NOx. Ya en la realidad las eficiencias son otras, porque ya no solamente tenemos los fenólicos, tenemos otras sustancias que llegan a interaccionar con los sitios activos del material. Entonces, para escalonar, el volumen que utilizo actualmente son 200 mililitros. Ese es el volumen que se utiliza. Tengo un estudiante que va a comenzar a hacer el escalonamiento a 1 litro y luego sí vamos a tratar de pasar a una escala, ir pasando a escalas mucho más grandes, pero un inconveniente de los materiales es eso, la interacción con otras sustancias, porque en ciencia pura uno siempre coloca las condiciones ideales, pero ya en la vida real esas condiciones ideales no son tan ideales y ahí hemos tenido un poco de conflicto. Yo pienso que hay que estudiar mucho más y ver, y ir como dijo el profesor, cerrando algunos capítulos. Y otra parte del escalonamiento, que es la que yo quiero solucionar primero, es ver que el material no se someta a un tratamiento de ultrafiltración, porque aquí se utilizan filtros de 0.2 micrómetros, se usan en un ensayo por 1 hora, se taponan, hay que cambiarlo, pero aquí estamos hablando de volúmenes muy chicos. Entonces, primero, antes de escalonarlo, hay que salvar ese problema de cómo evito esto que me va a aumentar aún más el costo. Costo que las empresas, como digo, cuando es la parte ambiental, no lo quieren hacer. Es mejor contaminar y luego pagar la multa. Entonces, si usted me pregunta, yo pienso que lo necesitamos estudiar más. Y por eso tener un grupo acá en México que trabaja en lo mismo, hace que algunas dudas ya se despejen y no se estanque uno en esa duda, sino que ya le informan, esta duda es así o esto se solucionó así y podemos seguir, y es muy enriquecedor trabajar acá con los profes de ELICAT. Bueno, nada más con el escalamiento, no nada más es
todo esto que comentas, que es muy interesante, muy importante, más bien considerarlo, pero pues a la hora que hagas el escalamiento también, como estás trabajando con líquidos, estás trabajando con un líquido y con la interacción, pues vas a tener que involucrar al ingeniero bioquímico, que tiene que ver con cuestiones de mezclado y de interacción y de manejo de ese friso para que precisamente los tiempos de residencia y de reacción sean los que estás esperando, al cambiar el volumen. Ahí van a aparecer más problemas. Ahí van a aparecer todos los problemas. Sí, ahora tenemos unos problemas. Ok, bueno, pues agradecemos a los doctores que van a estar por aquí todavía hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, básicamente el tercer piso. Sí, en en el el despacho cubículo del de- doctor Juan Carlos. Nos pueden encontrar, así que agradecemos la presentación.